¿Dónde y cuándo nace Xiomara Moreno? El 5 de noviembre de 1959 en la maternidad Concepción Palacio. Donde nacimos prácticamente todos de la época, ¿no? Exacto, hasta cierto momento. Mi mamá, Regina Moreno, es una señora estupenda. Mi papá, Emisael Núñez, un hombre que estaba muy loco. Mi abuela, Carmen Lucrecia Moreno, bellísima. Y mis tíos, y después vienen mis 5 hermanos. Yo soy la mayor y la única hembra. Que entonces me daba esa característica de hija única en relación con los hermanos. Okay. Yo estudié en la escuela Sergio Medina, que la adoro porque la escuela Sergio Medina era de la Victoria, estaba Aragua. Entonces que yo estudiaba en la escuela que llevaba el nombre de un victoriano donde había nacido mi abuela, donde había nacido mi mamá, era como si yo estuviera en casa. Y me sé el himno de memoria todavía y me lo canto y fue una escuela muy agradable para mí y para mis hermanos. Después pasé al Liceo Andrés Eloy Blanco, donde por primera vez vi una obra de teatro estando en segundo año de bachillerato. Pero cuando digo por primera vez, es por primera vez en mi vida que yo vi a unos argentinos que vinieron a hacer una obra en un festival. Algo vinieron a hacer y como contraprestación, como algo, hicieron esa función en ese liceo. El grupo se llamaba Contratando, que es muy famoso y que hacen teatro sin vestuario y sin escenografía y un teatro político. Pero yo me volví loca con eso, entonces yo lo único que quería era hacer teatro. Entonces, y a mi hermano Javier le pasó lo mismo sin que yo supiera. Y entonces, ¿qué nos pasó? Que el grupo de teatro del Andrés Eloy Blanco lo dirigía una persona que hace cine, que fue por muchos años asistente de dirección de Román Chalbo y de César Bolívar y toda esa gente. Y él llamaba a la convocatoria. Nosotros íbamos otro amigo mío que se llamaba Gustavo Castro, que es muy importante después en la historia también, porque íbamos a la audición y nos pedían que actuaran. Pero yo no quería actuar, yo quería era hacer teatro. No me preguntes en qué, o sea, a mí me gustaba eso, pero no quería ser actriz. Entonces, en el momento de la audición, ninguno de los tres nos parábamos. O sea, que nunca podíamos entrar al grupo de teatro del liceo. De ahí, pasamos a una cosa que se llamaba la Escuela Técnica del Oeste Rafael Vegas, donde, qué casualidad, empieza a dar clases un señor llamado José Simón Escalona, que venía de estar estudiando arquitectura en la Simón Bolívar, y que nos dijo, yo quiero hacer un grupo de teatro, y la pregunta, ¿hay que hacer audiciones? No, entonces entramos los tres, entramos en grupo los tres. Es donde viste el grito de ánimas, ¿no? Participaste. Sí, yo participé de esa, pero esa no es la primera. La primera obra que hicimos allí con José Simón fue Antígona, en una versión que él hacía, donde estaba Sófocles, O'Neill, o sea, una cosa así, donde el vestuario era con blue jeans, era una cosa como muy atractiva en esa época, con fuego, y ese tipo de teatro que habían traído los franceses en los festivales. Y esa obra, bueno, fue con la que estrenamos además el escenario en el Rafael Vego que se hizo. O sea, teníamos como mucho apoyo y fuimos muy felices haciendo esa obra. Y yo dije, yo lo que quiero hacer es esto. Y también la fiebre también fue una de las que también te impactó. Bueno, después de ese, lo que pasa es que va como, este es como el camino de cómo arranqué. Pero después de haber visto Contratando, vino el liceo y el Andrés Eloy Blanco, estábamos en segundo año de bachillerato, y te vendía las entradas a los estudiantes. Entonces tú comprabas las entradas muy baratas porque eras estudiante y al mismo precio se lo daban a tus representantes. Entonces en ese camino venía mi mamá. Entonces fuimos a ver Fiebre en el Ateneo de Caracas Viejo. Ahí que fue lo que yo aprendí, que yo quería manejar luces, porque eso me parecía extraordinario, me parecía grandioso. Lucio Bueno me parecía la cosa más grande que yo había visto en mi vida. O sea, ¿qué te puedo decir? Estábamos encantados. Y bueno,
creó ese hábito de ir a ver teatro y de admirar mucho. Yo no sabía ni quién era Carlos Jiménez, ni Rajatabla, ni Sacho, nada, 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 nada. Era gusto por eso nada más. Ok. Previamente a hablar vamos a repasar tus estudios. Ajá, estudié Eso de física, nunca ciencias. entendí. Lo que pasa es que yo era muy buena alumna y mi hermano era genial. Lástima que no le vas a poder hacer la entrevista, por eso murió, pero Ah, sí, Javier. Javier no estudiaba y sacaba la misma nota que yo. Pero a mí lo que pasa es que me gustaba estudiar. ¿Cómo Ok. hacemos con eso? O sea, y entonces yo estudiaba. Y estudiamos ciencias, hacíamos teatro, pero yo siempre quise estudiar física, porque a mí me parecía, tengo otro cuento que recuperé en estos días de la memoria, y es que en alguna parte yo leí que la sabiduría, o sea, el máximo de sabiduría era la teología. Estamos hablando de unos niñitos de 12, Imagínate. 13 años. En el liceo nos daban orientación y nos preguntaron un día, ¿qué quieren ustedes estudiar? Y yo qué iba a decir, teología. A partir de eso me decían frustración en el salón. Entonces yo dije, ¿qué es lo más bajito entonces? Ya que no quiero ser. Frustración Moreno. Yo tenía un problema más grave, que era que yo tenía frenillos. ¿Tú te imaginas lo que era decir frustración? Eso era horrible. Ay, Bueno, no. yo le debo mucho al teatro porque también me quitó los frenillos, pero eso, porque el ejercicio y la cosa Exacto. quitó. Y entonces, esta cosa de que entonces no puedes, esto es teología, tiene que ver con la religión, no, no, no es eso, es un poquito más abajo. ¿Qué es lo un poquito más abajo? La ciencia. Y en la ciencia, ¿qué es lo que maneja más cosas? La física. Y por eso era que yo quería estudiar eso. Yo no quería, yo nunca pensé en algo práctico ni yo voy a tener un oficio, no. Era como cómo saber lo máximo posible que se pueda saber. Ok. Así pensaba. ¿Y por Ok. qué dejaste de pensar así? Te vas por un... Por artes, Ujú. porque yo entré, salí en quinto año y salí en julio y ya en septiembre estaba en ciencias, estudiando física, ¿no? Pero yo tenía unos amigos con los que hacíamos teatro y uno de ellos dicen, abrieron la escuela de artes. Se fue en el 83, 82, No, 83. antes, yo me Antes. gradué en el 83, eso Ay, fue como perdón, en el, 79. por ahí 78, Sí, 77, exacto. llegó el Ujú. 77. Y entonces, este amigo me dice, acompáñame a hacer el examen, porque hay que entrar por examen De emisión. de admisión. Yo lo acompañé, que era el Auditorio de Humanidades, nos daban unas hojas de exámenes, y a mí me la dieron también, y como yo era ociosa, que iba a ser yo esperando a este hombre haciendo que era un amiguito que hacía teatro conmigo, yo empecé a hacer el examen, y quedé, entonces tenía 2 cupos. En la mañana, de 7 a 12:30, tenía artes, y de 2 a 6 tenía física. Pero iba bien, pero Wow. ¿cuál es el problema? Que mi hermano Javier, que estudiaba en la Simón Bolívar y hacía teatro con Bon Matí y Omar Gonzalo, y le daban entradas para ver obras. Se iban este amigo mío y Javier a ver las obras y hablaban de eso. Y yo lo que no sí no podía era ir a ver las obras, porque o estudiaba Claro. o eso. Y me tocó el momento de tomar la decisión porque no podía con las dos. O sea, no, no era que, o sea, podía hacer arte chimbina sin ir a ver las obras ni Sí. nada cosas, o podía hacer física, pues entonces tenía que concentrarme más y empecé yo ese recorrido que me encantó, preguntarle a mi mamá qué pensaba, a todo el mundo qué pensaba, qué estudio, qué es mejor, qué hago con mi vida. Y entonces hice esa cosa horrible que la gente dice de Tim Marín de dos pirigüecos, bueno, hacer arte primero y después física, cosa que no he cumplido. Okay. Ok. Pero a mí me gusta leer de física también, me parece Sí, grandioso todavía todo. te queda esa atracción. Claro, porque Claro. Eso fue... imagínate tú que mis trabajos que yo le entregaba a Sparren eran de física, porque yo agarraba a los personajes del teatro griego y trataba de ver cómo era la fórmula. Y se lo aplicaba y se lo explicaba como si fuera ciencias de pues esto funciona así. Y después me he dado cuenta que eso es estructura dramática, que Me es, imagino a Leonardo así, wow. y esta loca que está aquí, que quiere aplicarle matemáticas a esto. Pero eso es estructura dramática. Fíjate. Después tú ves que dice, claro, es buscar los modelos que hay en el fondo de una obra de teatro para ver cuáles se relacionan. Es lo mismo que la Ok. física.
latinoamericano. Terminó la maestría, teatro, y empieza una parte de Es mi la vida. primera promoción, ¿no? La de arte. Sí, la primera defensa fue la mía, que yo no sabía cómo se hacía una defensa. Yo creía, Pionera. sí, y yo creía que uno llegaba ahí y los jurados te hacían preguntas. Pues no, no era así, era que tú dabas una exposición. Y cuando me dicen eso, yo entonces tuve que hacer la exposición ahí en mi cabecita ahí. Así. Y mira, mi jurado era Isa Chocrón, José Ignacio Cabruja y Victoria Estefan. Y entonces era muy estresante, recuerdo eso. Entonces salí de ahí y ese día que me entregan la medalla, José Simón Escalona me llama porque él está escribiendo televisión para Venevisión y quiere que yo escriba con él. Y yo me acuerdo que yo fui con la toga, la broma a esa reunión y empecé a escribir. Dialoguista. Dialoguista. Y tuve 10 años escribiendo televisión. Entonces no hay, en ese trayecto no hay otro. Bueno, hice unas cosas locas como intentar estudiar filosofía en la Simón Bolívar, eso era tan lejos, no pude. Yo trataba de hacer cosas, pero la televisión era muy absorbente. Me acuerdo el seriado ese de La Soberana. Ajá, pero Eso ese me ya es acuerdo. un poquito, Sí. ya yo, como decía, ya yo dominaba el truco. Ok. Ya yo escribí y podía dar clase. Ok. Porque si haces solo televisión, bueno, esa era mi sensación, hay una cosa que empieza como a empobrecerte en el alma. Yo decía, Dios mío, necesito otra cosa. Y entonces por eso empecé a dar clases en la Escuela de Arte, ad honorem, pero era por salirme 2 mediodías de ese mundo y estar en otro. ¿Qué me pasó? Que Isaac era el jefe de departamento y me agarra y me dice, ¿qué haces tú escribiendo televisión? Deja eso, vente para acá, tienes que hacer la maestría, el concurso. Y entonces arranco la maestría de teatro latinoamericano, Exacto. con la amenaza de Isaac que si no la hacía no iba a poder dar clases. Entonces daba clases, daba la maestría y todavía no había terminado algunas cosas de televisión. O sea que ahí ya era la época más estresante de la vida, de mucho trabajo. Y terminé la maestría, que también fue la primera promoción. No sé por qué la vida se me marca siempre, me toca estar La primerísima. en algo exacto. Me toca arrancar cosas que yo creía que ya estaban y no estaban, son nuevas. Y me gradué en esa primera promoción con Vidal, con Martín Hahn. Éramos un grupo. Gerardo se graduó hace poco. Y entonces empecé a ser la profesora normal de un medio tiempo. Isaac se vuelve el director de la escuela y ¿qué hace? Me pasan a mí de jefe de departamento. O sea, el cargo me lo deja a mí. Me aumentan a medio tiempo, a tiempo completo. Exacto. Isaac se va y nombran primero a María Antonia Palacios, que yo me parecía buenísima como directora. María Antonia tenía otros compromisos, ya se quería ir, que después se fue. Y me nombran a mi directora de la Escuela de Artes. Me tocó ser directora durante el tiempo, casi yo decía, ¿cuánto tiempo dura esto? 3 años, no voy a estar ni un minuto más de los 3 años. Ok, porque eso es un trabajo administrativo más fuerte que escribir televisión y menos pagado. Entonces, de ahí... Tengo del 2000 al 2004 como directora de la escuela. Exactamente, termino ahí y voy a escribir La Soberana. La Soberana, y escribo otra novela que se llamaba Y los declaro marido y mujer. Todo tiene unos plazos ahí. Pero habían dejado a Leonardo Asparren en el posgrado y Asparren me pide que dé clases en posgrado porque necesitaba apoyo. Isaac seguía siendo mentor. Es que he tenido como muchos mentores por distintas partes y zonas que siempre están. Entonces Isaac me dice, hay que apoyar a Leonardo. Ok, apoyamos a Leonardo, pero por el camino Leonardo me dice, yo necesito que te encargues de la maestría, de la coordinación de la maestría. Y entonces ahí tenemos más de 10 años en eso y bueno, haciendo otras cosas. La televisión desapareció como producto nacional y entonces me dedico a estas cosas. Por otro lado, te falta otra parte de la historia, porque van como... Yo no sabría echar mi cuento continuo, pues son como distintos caminos.
está el camino de que estuve en el grupo Teja. No, todavía no. Vamos todavía los estudios. Ajá. Maestría en gestión cultural en España. Ah, Vamos a terminar el currículum de académico. ajá. Vamos a ver. Antes de yo dar clase en la escuela de artes, yo te dije que yo quería hacer cosas. Y una de esas cosas fue que un día que me peleé con alguien de la televisión y no quería escribir más, que uno de estos jefes que tenía uno de equipo, yo agarré y me fui para España, pero de una, así como al día siguiente, huyendo, no me van a atrapar. Y me inscribí allá en la maestría de En Barcelona. Barcelona. Pero esa es una maestría muy chévere porque tenías unas clases allá presenciales y después te venías y hacías el trabajo desde aquí. Y ellos me enseñaron que existía internet. Ahí fue que conocí yo que existía internet. Y la única parte donde podía conectarme por internet era en ingeniería de la central. O sea, tiempos, como yo digo, yo arranqué cuando no había celulares ni computadoras. Así que mi tesis se hizo con un stencil, escribiendo un stencil para poder hacer la copia. Porque años. Ajá. Entonces, por eso digo, hay esperanza. Si he visto esto, puedo ver muchas cosas más. Entonces, ¿qué te digo? Hice esa maestría en gestión cultural, pero el proceso de entregar la tesis se retrasó hasta después de terminar la maestría de teatro latinoamericano. Okay. Porque yo no me lo tomé tan en serio, como te explico yo. Después viene otra cosa ahí, ¿no? ¿Qué? Doctorado en Derecho de la Cultura. Ajá, mira tú qué locura, ¿verdad? El Derecho de la Cultura, así como todo vivir. Y en Con la Carlos III de Madrid. Ajá, ya, exacto. O sea, me gradué en el Departamento de Derecho Administrativo. En ¿Qué el cosa 2007. No, Doctorado en Derecho de la Cultura. arranqué en Universidad. 2007. Exacto. Ok. Carlos III. Ese es el periodo en que dejo la televisión, en que pido una cosa que se llama año sabático en la UCB, que era no voy a hacer nada. Pero como Xiomara hace esta cosa de que no va a hacer nada, Y hace. me meto por internet y hay una cosa que se llama doctorado en la cultura en el Instituto de Comunicaciones del Carlos III de Madrid. Y yo me meto como a averiguar qué es eso. O sea, mi intención no era estudiar. Y hay una cosa que dice que pueden estudiar licenciados en arte, sí, licenciados y magíster en artes. O de gestión cultural. Ya yo tenía la maestría en gestión cultural. Mando eso era por internet, eso no llevaba nada y me aceptan y me aprueban y voy y la hago. Y además se pagaba en bolívares en Sabana Grande, que queda una sede de la UNED que mandaba el dinero para allá en bolívares. Era baratísimo para mí, todo el mundo en crisis con los dólares y yo iba y pagaba en bolívares mi cosa allá. Eso fue como un regalo que me dieron en la vida. Yo fui, hice eso también era, tenías unos cursos, después te venías, o sea, no tenías que estar allá siempre, eso lo agradezco yo porque me cuesta mucho estar fuera del país mucho tiempo. Y entonces, o sea, me da como una ansiedad de volver, de la comida, me empieza una ansiedad. Entonces, llegué a hacer el doctorado y yo dije, yo seguro que no voy a poder hacer la tesis, porque una cosa es hacer los cursos y pasarlo. Y otra cosa es armonizar. Pues pasó que en Venezuela les dio por cambiar la constitución y en esa decía que iba a haber una ley de cultura. Yo dije, esta es mi entrada. ¿Qué puedo hacer yo que sea del área? Y entonces mira lo que hice. Historia de la cultura en las constituciones venezolanas y cómo llegó a la ley de la cultura eso. Y eso me sirvió, eso me gustó y lo hice y lo pasé y los señores del jurado quedaron contentos conmigo y yo quedé contento con ellos y cuando iba así, ahí me tocó defender después de la crisis del cambio del dólar, de que los pasajes se pusieron carísimos, esa cosa que era imposible. Pues yo lo pude hacer y recuerdo que cuando defendí el último día que se podía defender antes de que se acabara la cohorte esa y que ya más nunca iba a haber doctorados de esa manera, sino que primero ibas a tener que estudiar la maestría ya y después hacer el doctorado, no te iban a validar otra maestría. O sea que era hoy o en otro momento pasó algo que me encantó, que
todo se abrió, todo se dio, el CSH tuvo real para darme, para pagar el pasaje, o sea, todo se dio y yo después de defender lloré desde la universidad que quedaba en Getafe. Me vine caminando hasta donde yo estaba hospedada en Madrid, que era Hortelana, llorando todo ese trayecto. Eso fue la llorada más sabrosa que he tenido en toda mi vida. Qué bien, era como, lo logré, se pudo, lo hice, sí, ay, qué bueno, terminé esto. Qué maravilla. Bueno, a mí me gusta mucho la Guerra Federal, no estaba de moda la Guerra Federal para nada. Era en los años, estamos hablando en los 79, 80, eso no estaba de moda. Y yo dije, bueno, a mí me gustaría escribir sobre Barinas, que fue una ciudad maravillosa que parece que la destruyeron 3 veces y lo único que quedaron vivas fueron las gárgolas. Gárgolas, qué nombre tan bonito, vamos a escribir sobre gárgolas. Esa noche escribí el primer, no era primer acto, ¿cómo decirte? Una escena larga, un primer cuadro. Y José Ignacio la escogió y desde esa época entonces pasé a ser como dramaturga. Exacto, aquí dice, primer trabajo como dramaturga, Gárgolas, 1979. Exactamente, pero fue en ese taller entonces. Entonces cuando yo terminé, que la montaron la obra, la dirigía, el profesor era Hugo Live, pero lo dirigía Carlota Vivas, y actuaban Iraida Tapia, Javier Paredes, o sea, todos ahora ya son actores profesionales y gente. En esa época éramos todos unos muchachos. ¿Qué pasó ahí? José Ignacio me dice que va a abrir este taller de 1 año en el CELAR, que además es una maravilla porque era una beca, te pagaban. Oye. Eso no lo hacen ahora. O sea, tú hacías el curso por 1 año y te iban pagando. ¿Cómo Qué iba a decir? maravilla. ¿Cómo podía decir yo que no? Bueno, lo hice y ahí escribí obituario. Ok. Ok. ¿Cuánto es el de que tú dices, el arte es mi profesión? O sea, que tú dices, esto es lo mío, el teatro, pues, para ser más específico. Ay, Dios mío, es que no podría. Diría primeramente en el liceo, Ah, claro, cuando empiezan que me parecía que eso era lo único importante en el mundo, que lo demás era secundario. Después, cuando entré en física, a estudiar en la universidad, obviamente no pensaba eso, porque era física o arte, estaban como, no estaba en la trascendencia de eso. Yo creo, en realidad, cuando yo hice obituario, Ok. porque obituario la escribí, la dirigí, la casi que la produje, aunque no la produje, pero la produje el Grupo Teja, pero era, o sea, era toda mía y la llevé a un festival en Manizales y yo tuve que hablar. O sea, tuve que ser responsable de mis actos completamente. Yo diría que ahí. Nosotros hicimos en el liceo una obra que se llama El Lado Camino del Edén de José Gabriel Núñez. Y era de liceo y la pasamos muy bien. Pues José Simón la transformó en una obra para el Grupo Teja y la presentaba en teatros profesionales. Ok. Pero la actriz, esposa de Homer Chiaragua, que es otro dramaturgo, tuvo un accidente y tuvieron que llamar a Xiomara Moreno de sustituta para el Grupo Teja y era una muchachita que todavía no se había graduado de bachiller. Y entonces me llevaban y me traían a las funciones y todo. Y entonces como cuando empezó a hacer que yo era actriz. Yo nunca me he creído el cuento de que soy actriz. Yo he hecho teatro, pero yo no soy actriz. Exacto. ¿Cuándo entras al Grupo Teja? Bueno, este grupo donde hacía teatro del liceo se llamaba Tello. Y José Simón, para el Festival Internacional de Teatro, a Carlos Jiménez, para que nos dieran entradas para ver todas las obras que La vimos, maravilla. Peter Brook y todas esas cosas, dijo que el Grupo Tello era un anexo del Grupo Teja. Y como yo todo lo que me le dicen me lo creo, podríamos decir que ahí empezó. Porque entonces si soy, soy, si no soy, no soy. O sea, Exacto. Una de dos. exacto. Entonces, cuando yo escribí Gárgolas, que me gradué, lo primero que hice fue yo llevársela a mi profesor del liceo, que estaba montando una obra en el Rajatabla que se llamaba Calígula. Y Una yo, pasión sin futuro. Recuerda exacto, que todos tenían. exacto. Pues Porque yo tú fui, estuviste en Marilyn. en esa me agarraron, ya tú vas a ver. Este es otro accidente. Ajá. Porque yo era la asistente de dirección, una actriz se fue y me meten Ven a acá. actriz. Exacto, pero yo te lo repito, Ay. esas son fantasías que tiene la gente. Yo de todas maneras me divierto, pero eso no es mi asunto.
Yo le llevé a José Simón Gárgolas. Eso fue en 1984. Ya la habían diciéndole, mira, aquí está esta obra. ¿Qué hizo José Simón y el Grupo Teja? La metió en el festival, sexto festival nacional de Aveprote, que por eso es que está publicada ahí en eso. Y ahí había un señor que era un director, hermano Gilberto Pinto, se llama Márquez Páez, Luis Márquez Páez, era del jurado y se volvió loco con esa obra que era de la Guerra Fera. Yo no conocía ni quién era César Rengifo. Estamos hablando de una ignorante caminando que escribe o que lo que sea. Y entonces se volvió como loco y no solo la metieron ahí, sino que le dieron real al Grupo Teja para que la hicieran. Pero yo sí no tenía la ínfula de dirigir la obra y se la di a Escalona. Entonces desde ahí estoy en el Grupo Teja, en 1984. Exacto. Formalmente. Tuviste el cargo de directora Artística. Exactamente. 9 años. 9 años que estuve. Lo que pasa es que yo tengo mucha capacidad de producción. Cuando digo eso es que, o sea, porque yo podía ser directora de la escuela, de jefe, porque es que yo no me voy a quedar detenida en el recurso o en lo que hay, sino eso le pasa a uno busca por dónde son las salidas. El otro de Miguel de Unamuno, aunque no salga mi producción, estaba mi mano metida porque era la directora artística. O sea, es como un deseo de que las cosas se den, por dónde se pueden dar, quién puede dar este dinero, quién se puede conseguir esto, qué contacto se puede hacer. Y entonces creo que funcionaba bien esos 9 años. ¿Cuál era el enfoque del Grupo Teja? ¿Cuál era en sí su característica en un comparación artículo con otro grupo de la época? Bueno, de entrada era un grupo muy escandaloso porque tenía temas gays, ¿no? Pero yo escribí un artículo que se publicó en inglés y en español en California, ¿cómo se llama esa cosa? Que hacen puros estudios internacionales de teatro. Asparre me lo pidió. Y yo trataba de explicar esa pregunta. Yo decía, el Grupo Teja son 3 vertientes. Una es este interés por mantener una intencionalidad del mundo. ¿Cómo se es que en esa época ni la palabra gay funcionaba? Ni había LGTBQ, nada. Pero había una revista. Entendido. El entendido. Y había como una tendencia estaba ahí. Ya. Pero eso era rarísimo, más bien la gente esos que escriben sobre esas cosas, ¿verdad? Pero era el espectáculo de eso. Y eso a mí me parecía muy respetable y me parecía importante de hacer. Exacto. Esa era una línea. Había otra línea que era un teatro de mucho, que lo que más importaba era el cuidado estético de la propuesta. Y había una tercera vertiente que era la intención de la sorpresa. Y en ese me atrapaba a mí. Porque a mí lo que más me gustaba era que me sorprendieran. O sea, yo iba a ver algo de Peter Brook y a mí lo que me gustaba era que me sorprendían. O sea, yo veía algo que no había visto nunca. Claro. Y entonces eso es lo que a mí me gustaba que se hiciera en el teatro. El elenco estable más o menos para tener una idea del Teja en esa... Ha variado, pero cuando yo entré estaba Maigualida Escalona, que es la hermana de José Simón, que ahorita está en España. Lynn Angélica estaba llegando de Londres, de sus estudios de danza, pero estaba Julie como la primera actriz. Cuando yo entré estaba Pilar Romero, como actriz también importante, que fue la que no pudo hacer la función de Marilyn y me metieron a mí. Mira, ahí estuvo hasta Wilmer Ramírez, que estaba empezando, era un niñito, estaba empezando la obra y era el protagonista de Marilyn y después no siguió. Javier Vidal siempre estuvo. Ay, Dios Aroldo Betancourt trabajó en... Cuando yo entré ya Aroldo no estaba, porque él estaba en Calígula. En Calígula, exacto. Yo entré en La Tercera Pasión. Yo la primera la vi y la segunda la vi, pero no participé en eso. Yo soy desde la tercera para adelante. Que después de esos 9 años, que es 1992, yo salgo del Grupo Teja. ¿Por qué? Ay, qué buena pregunta, porque hacen esas preguntas tan difíciles.
porque, porque ya era tiempo de hacer cosas absolutamente mías, no tanto de los demás. Exacto. Después hablamos de tu grupo que tú creas después. Y empieza en 1992 y ella ha caído en una decadencia, pero pronto reaccionará, porque es que depende de la autora. Si la autora no hace cosas, no pasa nada. Está Okay. bien. La autora le han pasado cosas que dice, ay, ya va, espérate, va, ¿cómo reacciono? Okay. Bueno, entonces más o menos para como un listadito ahí de las obras que yo te voy, está la chuletica de las que... Tiene. Okay. Obituario, ya lo hablamos. Primero Gárgola. Ok, Gárgola, que fue la... La primera, Exacto. la que hace que yo escriba. Ajá. Obituario. ¿Qué tienes ahí? Perlita Blanca, Exactamente. Ajá. como sortía ese, me encanta ese nombre. A mí también. Demasiado. Eso tiene un cuento, pero Sí. no nos va a dar tiempo de hablar de eso. Sí, eso será para otro futuro. Geranio, Geranio, bien. Manivela. Manivela, que está aquí. El Bellísima manivela. Esto es una cosa importante. último piso en Babilonia. Exacto. El Caballero Verde. Lo que pasa es que vienen como Bueno. unas versiones. Bueno, Ok. pero vamos a los originales. El Caballero Verde. Ok. Arrecife. No, Arrecife es la última. Ok. Te queda antes. Ay, no está el libro por ahí. Por ahí debería estar el libro mío de obras completas. Sí, bueno, pero eso está en otra Oh, área. en otra área. Bueno, tomo es para numerar que la gente se entere. Ok. Las mujeres de espaldas. La mujer de espalda. La mujer de espaldas. Que se hizo como obra de teatro con música de Carlos Duarte y después se hizo como ópera con música de Federico Ruiz. Ok. Ok. Mínimas. Mínimas, muy bien. De especies. De especie. Monólogos sueltos. Ajá. El encargo. El encargo no existe, se llama escofradía. Ok, mira, ¿ves? Lo tengo separada. Ok, cofradía. Que lo que pasa es que el encargo se transformó en la cofradía. Ok. Que tiene un buen cuento, porque el encargo fue Carlos Jiménez que me encargó la obra. Y yo empecé, pero por el camino le cambié y dije, esto es lo que es una cofradía. Y se llama cofradía. Ok. La libreta de California. La libreta, que es otra ópera. De José Balsa con Gerardo Geruleve. Geruleve, Igual que La mujer de espalda, pero está basado en el cuento de José Balsa. Basado porque no es igual que el cuento. Uno empieza a versionar. Igual pasa con la libreta de California. Ok. Y te faltó Gertrudis, que es antes de la libreta de California, que también es un texto y es una ópera. Y la tienen en repertorio en el Teresa Carreño. Y la más reciente creo que es Arrecife, ¿no? Sí. Con Costa Palamide. Que la Que la leyó dirigió. Costa Palamide. Sí. O sea, yo iba ahí y no pude. lectura dramatizada. Ok. Todavía no la han estrenado esa pobre obra. Ella ha dado y dado, pero no. Ella la estrenaron como lectura también. Siempre la han estrenado como lectura en Barcelona, España. Y en México, pero no se ha montado. Ok. No se ha estrenado. Mira, esto es largo. Producción. Padre e hijo. Sí, ahí sí que Y no. actúas también. Me tocó actuar. Ángeles y Arcángeles. Producción nada más, gracias a Dios. Hub y Hot. Javi Ford, producción. Ajá. Su novela romántica en el aire. Exactamente. Muchinga. Muchinga. De Javier Moreno. De tu hermano. Actriz. Marilyn, la última pasión. Ajá. Fue poner Antígona. Me tocó. Mira, durante el liceo hice tantos personajes que además el público eran los estudiantes de la técnica, que eran unos barbajanes que gritaban y todo. Que yo decía, bueno, si esto es actuar, ¿qué vamos a hacer? Pero, o sea, sigue con las profesionales. Muy bien. Después aquí paro porque tengo lo que es publicación, que eso es otra cosa, y después entramos con Xiomara Moreno. Producciones, que eso va más adelante en la cuestión. Yo siempre he oído, que es una cosa que ahorita no es políticamente correcto, de que me encasillaran como dramaturga de dramaturgia femenina. Exacto, nada de muy lejos del feminismo. Que estoy diciendo que por eso ahorita no es políticamente correcto, pero eso fue una tarea que yo hice porque yo quería la competencia en igualdad de condiciones. Okay. Porque cuando yo vengo de una época en que ser
considerada como dramaturga mujer, es como ella no es de verdad dramaturga, y yo no me podía dar ese lujo. Por lo Y tanto, para la época. exacto, los 80, 90, 2000, ahorita te digo que políticamente Sí. no es correcto, pero ya eso está aprendido. Es decir, ninguna de mis obras vas a buscar problemas femeninos ni de Sí. la relación de la mujer, no. Son problemas más existenciales. Ujú. Eh, por ejemplo, en Manivela, que es el asunto de la disciplina militar. Si alguien se queda en eso, no lee bien la obra, porque la obra es sobre el tiempo. Es mi reflexión sobre el tiempo, sobre unos seres que son como iguales, porque el uniforme los iguala, ¿verdad? La Ujú. única variedad que tú puedes ver allí es que uno es soldado, después pasó a ser sargento, ahorita ni Sí, me la acuerdo, las jerarquía. jerarquías. Y una vez que llegan a las jerarquías no les queda más nada. Ujú. Entonces, eso es el juego de esa obra. Queda como militar retirado. Sí, pero es que ni siquiera cuando yo escribo Manivela existe la estructura de los militares que pueden tener otra vida. Ajá. Ahí no, era eso, eran lo más anodino, Ujú. presible. Tú no te sabías el apellido de nadie amplificado. Ha Ujú. cambiado el mundo, pero sigue siendo divertida de montar. Bueno, un día de esto. Creo que de mis obras lo más interesante son los temas, ¿verdad? Por ejemplo, en Obituario, yo quise conectar un poco con el ritual, la muerte, todo eso, y es una comedia. La gente se reía horrible, pero yo sé que estoy conectando, son esos mundos, un lado. Ujú. En Cofradía, ¿cuál es el tema? El teatro. Es mi reflexión sobre lo que es el teatro, ese volver a empezar, vayan las cosas bien o mal, ese Ujú. volver a empezar con la misma ilusión como que arranca. Tú ves a un actor como Antonio Deli. Antonio Deli, cuando empieza un proyecto, parece un muchachito que por primera vez hace teatro. Y es igualita la misma emoción, y así le pasa a la gente de teatro. Se le olvidó cualquier cosa que hubiese pasado en la obra anterior. Es como... Y eso me gusta Empezar de mucho. nuevo. Eso es lo que a mí me gusta mucho. Entonces eso está en Cofradía. Perlita Blanca, que es la obra más rara que yo tengo ahí, la más rara, hasta en el título. Oye, eso es una obra sobre como de la realidad, como cuán real es la realidad. O sea, la realidad está tan afectada por tantos planos que uno no termina de saber si la realidad Es es real. real. Es tan real que cuando termine esta entrevista, yo me voy a ir y ya esa no existe, esa realidad, y este espacio desapareció Es, y pasamos a otra cosa. Eso es Perlita Blanca. ujú. Geranio. Geranio es, para que tú veas, no son obras que tengan que ver, eh, son obras que van sobre temas que me afectan existencialmente y que yo lo quiero reflexionar a través de una obra. Por ejemplo, Geranio, que es sobre la locura, en realidad habla de la no locura. Porque yo no me había leído a Foucault en esa época. Ahorita que lo leo digo, oye, porque yo no me leí Foucault antes. Pero bueno, Más locura. es cómo ver que la locura es un tipo de realidad posible también. Y ya está. O sea, cómo quitarle el prejuicio a eso. Es como la obra camina Ok. dentro de juego y broma, más o menos así. No sé si te responden Sí, algo sí, la sí. pregunta. Pero en sí la temática más frecuente, cuál es la que más No tengo no una tienes una? Ok. temática. Precisamente Ok. cada obra es una cosa Ok. distinta. Arrecife, dos hermanos que van a buscar la herencia que le dejó una madre, que acaba de morir y la madre sufría Alzheimer. Uno quiere olvidar todo lo que sufrió Ujú. y el otro quiere recuperarlo todo, no lo quiere perder. ¿De qué estamos hablando en esa obra entonces? De la Memoria, memoria claro. y cómo la manejas. ¿Y qué va pasando durante la obra? Que viene el deslave y se lleva a la casa, que viene la cosa y se va llevando. O sea que nada queda, que es imposible que atrapes nada. Exacto. Eso es Ese ejemplo arrecife. que pusiste ahorita, ¿verdad? Termina la entrevista, quedas aquí grabada. Para el que lo vaya a ver Exacto. después, pero para nosotros que lo estamos viviendo ahorita, no Es- desapareció. bueno, Qué fuerte. sí. Ajá. ¿Cuál de ellas está? Nosotros somos unos héroes, los seres humanos. Porque esto de llevar esta vida tan loca que desaparece
Sí. así sin ton ni son, no en la parte dramática de que se murió alguien ni el duelo, no, la vida es una desaparición constante y un volver a comenzar, es lo más parecido al teatro que hay, efímera como ella sola. Sí, Es el pues. momento. Ujú. La que te ha dado mayor satisfacción, ¿cuál considera que ha sido la más emblemática para ti, la más montada, la que... Mira, Geranio es un tiro al piso. Ella empezó dándome un apartamento con los derechos de autor. ¿Qué te parece? ¿Qué tal? Porque vino la gente de España, la grabó, la pasó por una televisora de estas culturales y me mandaron en los derechos de autores con los cuales me compré yo el apartamento. ¿Qué te parece? ¿Qué tal? Pero no solo eso, sino que ella está bien, ella está muy bien hecha. Aquí vino, porque la vida es un azar, vino el director del Museo Pompidou de Francia. Es que hay cosas que no se pueden decir en la cámara. Pero él vino como turista. Y vino a ver Geranio porque tenía afectos allí adentro. Y entonces, o sea, anónimamente, él le mandaron una versión que él mandó a traducir, o sea, él se la leyó. Y él veía la comedia y decía, pero esta obra es tan profunda. ¿Cómo la gente se puede reír de algo que afecta tanto? Entonces yo le decía, bueno, porque la vida es así, depende de los contextos, las cosas se reciben. Y Risa de repente nerviosa. Puede ser, pero eran carcajadas, ¿ok? Entonces, es como decirte que Geranio tiene mucho, mucho, mucho. Se ha presentado hasta en Nueva York. Ella es muy buena hija, como digo yo. Ella genera y se mueve sola. Me llaman, mira, ¿puedo hacer Geranio? Sí, como, y yo, sí, y después ella. La otra que se está moviendo bastante es Mínimas, porque es muy fácil. Mínimas está hecha por pequeñas escenas. Entonces, yo al principio la pensé como que esto lo van a hacer gente de talleres. La hacen gente de talleres, pero después la monta porque le funciona, es fácil de hacer. O sea, no requiere que unos actores sean demasiado buenos para hacerla. Puede ser unos principiantes Exacto. y la obra aguanta. Ella es muy agradecida también. Un día me dice Nelly Garzón, este, no, eso no, van a venir, me dicen, van a venir unos directores norteamericanos y quieren ver teatro venezolano. Me llaman a mí y yo ¿qué hago? Me siento, hago una programación, llamo a la gente, va a venir 2 personas para que tengan entrada en el Teresa, en el Rajatá, o sea, les hago una programación de una semana bella, Una grilla. una grilla y había que ver y todo eso. Yo ni siquiera lo recibí, yo nada más hice lo específico que me pareció que deberían ver como para que tuvieran la idea de que era el teatro venezolano Ok. y los espacios. Ok, ellos fueron y entre esas fueron a ver un estreno mío, que yo era directora de una obra de Gustavo Ott, que se llama 15 minutos antes de la muerte, con el estreno nacional del TNJB, aquí en Caracas. Bueno, y ellos estuvieron en ese estreno que tiene una historia muy interesante en la vida de José Ignacio Cabruja y Carlos Jiménez. Y entonces, a raíz de eso, ellos se fueron y me enviaron la invitación a ver teatro en Nueva York, en Los Ángeles, San San Francisco. Francisco y South Coast Repertory, que queda como por ahí por uno de esos lados. Y eso, ¿qué te parece? Genial. Y en Berlín. En Berlín estaba yo en mi casa, así como diciendo, la vida no tiene sentido. Oye, durante 2 meses. Viajé bastante, Gustavo iba ahí también, porque como él había sido el autor de la obra y yo la directora, nos mandaron a ver teatro. Y vi de todo, Me imagino, una maravilla. todo con un traductor al lado si yo quería o lo que fuera, pero vi todo lo que me dio la gana, vi muchísimo. Ajá. Yo adoro el tema de la Celestina, nunca lo he montado, pero me parece grandiosa esa cosa como está escrita. Entonces, yo me anoté como una alumna normal para ir a mis cursos Ok. de la Celestina y el Señor dio esos cursos buenísimos, maravillosos. Sucede que el Señor, fuera de ir a México y todas esas cosas, me recomendó como directora de una obra de Jaime Müller. Yo no sabía nada de eso. Yo estoy en mi casa un día, como estoy diciendo,
viendo el techo y llama a alguien y dice, ¿usted quiere ir a Berlín a ver las obras de Heiner Müller? Y yo que decía, ¿quién me estará tomando el pelo? Porque esas cosas suenan a tomar el pelo. Pues sucede que era el señor de la Asociación Cultural Humboldt y me mandaron 2 meses a Berlín a ver todas las obras que tenían en repertorio de Heiner Müller, de Brecht, y vi todo el teatro, todas esas cosas, 2 meses yo solita por allá. ¿Qué tal? Pero es la segunda vez que me pasa. Y la tercera, porque es o sea, como dice, el avión vuelve a caer en el mismo lugar. ¡Pac! Fue la gente del Catalanes que me llamaron para la generación Ñ. Y fuimos mi hermano y yo y nos dejaron ver todo el teatro que queríamos, nos pagaron todo, todas las comidas para hacer generación Ñ. ¿Qué significaba hacer generación Ñ? Que tú te retirabas de SACBEN y entrabas a la SGAE, pero no la SGAE de Madrid, sino la de Barcelona, España. La cosa como es la vida de casual. Sí, Y eso sí. hacía que viera mucho teatro también. Bueno, mira, yo estudié en la Escuela de Arte. Entonces, ¿qué pasa? Que los que me dieron dirección fueron José Ignacio Cabruja y Hugo Live. Entonces yo reproduzco eso. Yo nunca he sido stanislavskiana Exacto. ni brechtiana así fuerte. Yo soy una cosa que me gusta el sainete. Lo declaro, me encanta el sainete venezolano. Entonces, porque la gente lo odia y lo quiere eliminar. Y yo digo, ¿y por qué si eso es lo mejor? Eso es lo que más le gusta al público, pues se lo vas a quitar. Entonces, El rompimiento. por ejemplo, el rompimiento pasan los siglos, uno se muere y Sí. siguen haciendo el rompimiento y a la Y gente a le risa encanta. igualito. Exacto. Entonces, mi técnica de trabajo es que si yo pienso que si el actor entiende lo que está haciendo, él conseguirá sus herramientas para resolver lo que tiene. Entonces, ¿qué pasa? Que mis actos de mesa son muy largos para que él entienda. O sea, se busca por todos lados, se estudia, se trabaja, pero esa persona tiene que entender. A mí no me importa si la visión que él tiene del personaje es la misma que yo tengo. Ese no es el problema. El problema es que él esté consciente de lo que está haciendo. Y si está consciente, él sacará sus mecanismos. Porque los actores ya vienen con sus propios mecanismos de actuación. Han pasado años en escuela, han trabajado con mucha gente. Entonces, cuando trabajan conmigo, ellos lo que saben es que es muy fluido el trabajo. Porque si ellos saben qué están haciendo, ellos van a dar con el personaje siempre. Tú escoges los personajes cuando vas a dirigir. Los actores. Ajá, los actores. Sí, casi siempre Pero los actores. es peor. Cuando estaba en el grupo Teja, yo escribía para las personas que estaban ahí. Porque me pone inventa si es con ellos que voy a trabajar. Entonces ya yo sabía para dónde iba. Y con Xiomara Moreno Producciones pensaba en los actores que querían y a veces los podía llamar. Por ejemplo, Eduardo Gil. Cuando La Mujer de Paz le decía, este personaje solo lo puede hacer Eduardo Gil, Elba Escobar y Germán Mendieta. Y se logró y se hizo. Okay. Y esa gente era muy inteligente, tenía mucho talento. Entonces, cuando la explicación iba, ya ellos iban más adelante, ya ellos lo tenían. En 1992, después de Último Piso en Babilonia, ¿sí? En el Alberto de Paz y Mateo, yo decido que yo quiero hacer otro teatro y abro este grupo con la escenógrafa que había trabajado conmigo, Valentina Herz, y Gonzalo Denis, que también había trabajado conmigo, Gonzalo Denis Bulto, pero Valentina sobre todo, pues Valentina es hija de alemanes, entonces tiene esa capacidad de disciplina que a mí me encanta. Ella. Jesús Ricardo Azuaga, que fue por muchos años jefe de departamento de cine en la Escuela de Artes, amigo también, y Juan Iribarren Calcaño, pintor. Tu hermano también. Mi hermano no estaba, mi hermano okay. estaba en Ciudad Bolívar. Mi hermano y Antonio y Nelson Lehmann se incorporan después como vocales. Que yo siempre me decía, esas vocales las podemos eliminar. Esas vocales no suenan. Aquí solo consonantes. Entonces, pero con estas personas fue que se armó Xiomara Moreno Producciones. Yo quería montar
hacer la dirección de un Calderón de la Barca que se llamaba El Mayor Monstruo del Mundo. El grupo Teja no le interesaba el mayor monstruo del mundo. Esa es otra cosa, que si entonces ya no, tú tienes que buscar otro camino, ¿no? Exacto. Y como yo soy como muy fiel, prefiero los divorcios antes que los jueguitos que para allá y volver, no. Entonces yo hice mi grupo y empezamos a trabajar. Tuve el apoyo del señor Abreu, José Antonio Abreu, que me pagó toda la producción completa y se hizo en la José Félix Rivas, que en aquella época era imposible presentarse ahí. En el Teresa. En el Teresa Carreño. ¿No la viste? No. No recuerdo. La protagonizaba Marcos Moreno, Carolina Leandro, y tenía un grupo de música barroca. O sea, eso tenía con qué. Divino. Maravilloso. En lo sucesivo, En lo sucesivo ya con Xiomara Moreno Producciones. viene La Danza Macabra, es la segunda, que era otra obra que yo siempre quería hacer y no encontraba dónde hacerla. Claro, son versiones que yo hago, no son exactamente los textos iguales. Y es como una cosa, era como tocar la maldad y lo logré. Esto me quedó buenísimo, La Danza Macabra. Coloquios nocturnos y crepúsculos otoñales. Es de Dürrenmatt. Ese sí es Dürrenmatt es suizo y escribe en alemán. Y Valentina Herz adoraba las novelas de Dürrenmatt, lo conocí, me pareció grandioso esa forma sencillísima de expresar cosas tremendas. Eso es Dürrenmatt. El Caballero Verde. Esa es mi primera obra infantil. El Caballero Verde es una versión de una novela medieval, pero hecha por... ¿Cómo nos divertimos? Yo quería hacer teatro de calle, o sea, teatro fuera, y nunca lo pudimos hacer en la calle. Porque estrenamos en lo que se llamaba, antes de Corbanca, ¿cómo se llamaba ese banco? Consolidado. El Banco Consolidado. Afuera, estaba planeado afuera, y empezó a llover. Y tuvimos que hacerlo. O sea, ya desde... nunca la pudimos hacer en calle. Exacto. Pues esa obra duró muchísimos años en temporada, no fue muy bien, muy bonita. Medianoche en video. Medianoche en video un quinto es el primer acercamiento a la novela de José Balsa. ¿Qué me pasa a mí? Que yo pienso que la dramaturgia venezolana debería nutrirse de la novelística venezolana. Así como los griegos se nutrieron de Homero, y todo se ha nutrido siempre, el cine norteamericano se nutre de la literatura gringa y lo inglés, porque aquí no pasa eso. Entonces, esa fue mi primera prueba con ese texto. La versión la hizo Javier y yo la dirigí con Elba Escobar. La mujer de espalda. Ahora viene la siguiente, pero esa ya estaba como más compenetrada con Carlos Duarte, que también estaba en esta producción. Y entonces es como escribir en función de la música. O sea, eso nunca lo había hecho. Que es escribir no en función del teatro como tal, sino en función de la música que va a llevar. Eso es La mujer de espalda. La misión. La misión es el encargo que me hace la Asociación Cultural Humboldt de Heiner Müller. Okay. Y yo hice todo ese viaje y vine y eso fue fascinante. Wow. Recordar es vivir. El labrador de Bohemia. El labrador de Bohemia fue un texto que me regaló Dieter Berker estando en Alemania. Me dijo, mira, este texto es medieval, no sé qué más, pero ¿qué hizo? Me lo dio en alemán. Entonces yo vine y conseguí a alguien que hizo la traducción para saber de qué iba esto. Cuando vi la obra trata sobre la muerte, pero es un canto bellísimo como para que no le tenga más nunca miedo a la muerte. Yo lo hice con Marco Moreno y Eric Wilpre en el Museo Sacro. ¿Qué hacía con esa obra? Se montaba todos los años el Día de los Muertos en el Museo Sacro. A la misma hora, media hora. Es una obra que dura como 2 o 3 horas. Yo la llevé a media hora, pero quedó exquisita. Se publicó y todo. Ok. La casa quemada. La casa quemada es Volver a Strindberg. También es una versión que se hizo por encargo del Ateneo de Caracas, que tenía un festival Strindberg. Y entonces hicimos esto en espacio vacío, muy bien. Popol Vuh. El Popol Vuh corresponde a un viaje mío a México que me dejó loca, todo ese colorido bellísimo que tiene
el mundo azteca, maya, de Maya. allá, eso me quedó, o sea, la imagen del color que me dio eso es que yo vine y empecé a hacer la versión del Popol Vuh y también estuvo años haciéndose Ujú. y quedó muchos Bella, premios, así. bellísimo. ¿Tú la llegaste a Sí. ver? Esta me gustó mucho. Mínimas. Mínima es una obra que se fue armando de retazos en el tiempo, obritas. La gente tiene la costumbre de decir, ay, Xiomara, necesito un monólogo pequeño para hacer una audición. Entonces, por amistad, qué sé yo, escribes el monólogo. Ay, Xiomara, tú no tendrás una obra de 2 personajes. Es que es una cosa que vamos a hacer de... Y yo, ¿qué pasa? Que en un momento me di cuenta que tenía varias obras y que si las empataba tenían una coherencia y eso es mínima. Ah, ok. Y funciona muy bien. Sí. De especies. De especies es una instalación para un actor. ¿Qué quiere decir esto? Que es una especie de monólogo, pero como yo no creo en la estructura del monólogo, eso de estar confesando cosas, que es más o menos Ujú, la estructura que da el monólogo, ujú, o del stand-up comedy, ujú. que es otra cosa, yo hice varias obras cortas donde él tenía que hacer muchos personajes distintos y conformar esa variedad de especies que él va caminando por ahí. Ok, no. Especies de personajes. Ah, ok. No sé si faltará una, esta es la que más o menos. ¿Tienes cofradía? Sí, Ya ya lo hablamos de hablamos, ella. exacto. Arrecife. También. Ajá. Pero lo que pasa es que en Xiomara Molinos Producciones se hicieron muchas obras de Javier también, entonces yo las Ah, ok. dirigí ahí, pero no. Ahora, ¿cómo es eso? Trabajas por proyectos. La Xiomara Moreno Producciones. ¿Cómo es eso? Bueno, que nosotros no tenemos ay, yo quiero agua, una planta como puede tener la Compañía Nacional, Ok. que puedes tener un año con la gente pagándole o espacio, ¿no? Por proyectos es que podemos trabajar. O sea, este proyecto, si hay... Por ejemplo, lo último que yo dirigí, que fue hace un año exactamente, fue Calma Chicha de Javier Moreno. Y se presentó en el festival progresista. Ese Ujú. fue un trabajo directamente para eso. Y se completó y se hizo bien, ya. La gente dice, vuélvanlo a hacer, sí, pero es que no está armado el proyecto para su continuidad, tendríamos que hacer otras cosas. Y como, bueno, hemos conseguido menos sponsors con el tiempo porque las cosas han cambiado, entonces es otra fórmula. Me gusta la ópera y el musical. No he hecho todavía el primer musical, pero eso va. Eso viene en camino. Eso viene en camino. Me gusta mucho. Es más, cuando yo tuve esta experiencia con la ópera, creí que no iba a hacer más teatro. Porque es tan enriquecedor eso que pasa con la ópera y la gente no se da cuenta de lo sabroso que es eso. ¿Sí? Deberían hacer ópera más, pero más óperas venezolanas. Sí. Yo siempre voy a ese camino. No tienen por qué ser las más italianas. Son La bellísimas. Traviata. Yo lloro y soy feliz y todo lo demás, pero eso no quita que se hagan nuevas. Claro. Eso es correcto. La Traviata me la sé de memoria. Pero y a uno le sigue gustando y puede Claro, sí. llorar y la Bohème y Sí. más Butterfly y todo Puccini y todo Verdi, todo lo que tú Turandot, todo quieras y eso. todo eso, muy bien. Pero Pero se queremos. puede hacer venezolanas también. Yo, yo veo teatro hasta que me fastidian, como digo yo. Cuando ya veo una obra muy fastidiosa, puede pasar 2 meses que no voy a ver teatro porque todavía no se me ha quitado lo que me echaron encima. Pero, por ejemplo, en serio, no sé, ustedes no sé si son Sí, públicos o no, pero sí, sí. hay veces que uno dice, ¿qué hice yo para merecerme esto? Estamos de acuerdo. Pero hay Ah, veces que te va bien. Por ejemplo, este fin de semana yo fui a 4 espectáculos, de los cuales 2 eran excelentes. Uno que hacían de un autor norteamericano que se llama McNulty, que me encantó, que en la sala La Viga. Estaba muy bien. Y otra en la Compañía Nacional de Teatro que era una cosa entre danza, teatro y circo y estaba muy bien. Las otras dos no llegaron tampoco a aburrirme de tal manera que diga que no va a haber teatro el fin de semana que viene, ujú. pero por eso no podría declarar que son deficientes Sí, o malas. Depende, sí, es relativo. es relativo. Sí. Si declaramos que lo de ahora no sirve,
Entonces lo del futuro tampoco tendría por qué servir y entonces estamos condenando al teatro. Sí. ¿Qué es esto? No, no, Claro, no. para mí eso no tiene sentido. No, en cambio. Mira, Fernando Gómez decía una frase tremenda, para que tú veas que todo es tan relativo, que decía que el peligro de los espectáculos facilones, que es otra fórmula, facilón, es que pervierte al público. Hay una diferencia que hay que hacer, sí, siempre digo. Hay un teatro de diversión y hay un teatro conceptualmente teatro. No están peleadas, ¿verdad? No están peleadas. Pero, por ejemplo, cuando tú entras en el género del sainete, que es de diversión, el sainete de todas maneras se está metiendo con algo profundo del venezolano en ese caso. Por ejemplo, el racismo que está de por debajo. Hay una cantidad de cosas con las que tú te estás riendo, pero tú sabes que eso es verdad. Que eso es verdad. ¿Cuál es tu problema? Cuando te presentan cosas que tú sabes que no son verdad. Y que lo están haciendo como para que nos riamos un rato. Eso es divertimento per se. Eso no quiere decir que no sea teatro, tiene todos los elementos. Pero en el fondo, lo que decía Fernando Gómez, puede ir pervirtiendo al público. El teatro venezolano ha sufrido de perversión fuerte en algunas instancias porque hubo un momento en que la televisión tuvo su crisis, salió mucha gente de la televisión que tiene una fórmula de divertimento distinta a hacer teatro y no se dieron cuenta de la diferencia. Entonces hay un público que no nota la diferencia y lo que quiere es seguir viendo chéverísimo, que no es malo en televisión, y no es malo que lo hagan, pero eso no puede ser el único teatro. Ah, si no es chéverísimo, no voy a verlo. Oye, ese público se pervirtió. Que es igual al otro que tampoco acepta eso. ¿Entiendes? Es un truquito. Sí. ¿Cómo me vendieron a mí la escuela de arte? Esta es una escuela para críticos. No como una escuela para ser director. ¿Cuántos críticos han salido de la escuela de arte? No han salido los críticos de periódicos. Se hace crítica de otro nivel, especializada. Por ejemplo, entre las publicaciones, eso no sale ahí, hay unos artículos sobre Artaud de un libro que se publicó en Perú, en Ecuador, qué sé yo, por allá abajo, en Ecuador. ¿Qué pasa? Que el problema es que ya no existen ni siquiera los medios unificados donde tú podrías leer la crítica, el periódico. La gente se compraba el domingo el Nacional para ver qué dijo el crítico de ahí, o el Universal, hasta Pablo García Gámez fue crítico del Universal y uno decía, déjame ver cuándo sale los jueves. Entonces, eso está ahí. Esas fórmulas se las llevó el Internet por el camino y creo que la crítica se quedó muy especializada, muy, que están en las tesis, en los trabajos de grado de maestría, o en libros, o es como una opinión. Y eso es un problema, eso no se ha resuelto. Mira, José Balsa es como la posibilidad de que la narrativa nutra al teatro, la narrativa propia, eso fundamentalmente. Fuera de eso, cuando yo estudiaba en la universidad, yo tomaba todos los cursos de narrativa con José Balsa, pero no era porque yo quisiera escribir, sino porque él me actualizaba qué libros podía leer y a mí me encantaba leer novelas. O sea, la narrativa siempre me ha gustado, pero como un gusto de hobby. Ok. Y las clases, entonces eso armó una amistad, pues somos amigos, yo le tengo mucho respeto, mucho cariño. Y él y a Eduardo Gil, que ya no está, pero son como una gente que yo decía, ¿qué me puedo leer ahorita? Me decía tal persona, y yo iba y lo buscaba y era grandioso, decía, sí, ¿ves? Sigue alimentando mi alma. Recuerdo un día, en el recreo, Román Chalboy nos conseguimos por casualidad, yo le decía, estoy buscando un libro, algo para leerme, lo que me motive, y entonces él me decía, ¿y cómo te va a ti con los bestsellers? No los soporto, los bestsellers no, tienen que ser una cosa que me desgarre. Entonces decía, no, así no se es lector. Decía, no, porque va a llegar un momento en que no va a poder ser. Pero no ha pasado, siempre aparece esa persona que escribe, que te dice, me inventó otro mundo, esto es otra cosa. Me movió.
Esa es realmente mi mayor relación con José Balsa. En la Universidad Central de Venezuela tengo 30 años. Ese jueguito que empezó con la distracción para no estar haciendo televisión ya tiene 30 años. No me he jubilado porque yo me entretengo mucho dando clases. A mí me gusta dar clases. Esa es una cosa. ¿Qué materias? Estructura dramática y teoría teatral. Esas son las principales. Hasta hace poco daba el taller de dramaturgia, pero se lo dejé a Martín Han porque yo sé que él se divierte más. Y la escuela de arte varía mucho. Yo soy la jefe de departamento. Entonces, por ejemplo, este semestre quiero leerme unas obras del siglo de oro español y analizarlas con los alumnos. Entonces voy a hacer esa y las otras dos. Okay. Y en posgrado casi siempre son los cursos de ampliación de investigación, de cómo investigar, de cómo, como que abran la cabeza, de cómo de cómo disfrutar haciendo eso, porque entonces a todo el mundo le han metido que hace una tesis es lo más traumático del mundo, que investigar, y yo digo, ¿ustedes para qué estudian? Si estudiar tiene que ser un gusto y un placer, y pagan un realero por estudiar, tienen que gustarles esto, entonces a mí me gusta dar esa materia, precisamente para que reaccionen. A mí la dirección me gusta, pero queda en un segundo nivel, porque la dirección depende de las capacidades de producción que yo tenga. En cambio, la dramaturgia es más libre, me da posibilidad. Por ejemplo, yo anoche no pude dormir a las 3 de la mañana, me desperté porque estaban haciendo una bulla en un carro que se echó a perder, qué sé yo, me paré con mal humor. ¿Y qué hice? Prendí la computadora y me puse a hacer algo. Eso... Hasta que tranquilo, qué sé yo, me dio sueño. Y dije, va a salir bella en la entrevista mañana. Exacto, todo eso. Entonces yo creo que yo soy más dramaturga que otra cosa. Pero es circunstancial. Porque que yo haya hecho, mira, que yo haya hecho una tesis doctoral en Derecho Administrativo y que sea Derecho a la Cultura, me terminó de demostrar que uno puede ser lo que sea. Uno no sabe qué viene la próxima y dice, mira, soy esto. O sea, no, en esta misma vida, uno haciendo cosas, por ejemplo, ¿verdad, mi niña? Eso es lo mejor que hay. Aunque yo respeto mucho a la gente que son una sola cosa y se mantiene, porque hay que tener mucho carácter para hacer una sola cosa en la vida. Pero yo no tengo tantas oportunidades de ser una sola cosa, entonces me abro un poco más. Okay. Tengo premios municipales como directora, como dramaturga. No me digas, estos premios desaparecieron en un momento, después reaparecieron. Tengo el premio de los últimos, tengo el Rafael Briceño por Marco trayectoria, Antonio. Tengo el Marco Antonio en su primera mención, no como tal. Es cuando lo creó Carlos Jiménez. Premio Teatro Infantil Nacional también. En el 96 como mejor producción. Tengo muchos reconocimientos por ahí, no soy ordenada en acordarme, pero el último fue este de Rafael Briceño que me gustó. Yo quiero el premio nacional, pero no sé cómo se consigue eso. ¿Te parece una ambición necia? No, ¿por qué? ¿Verdad que sería chévere? Por supuesto. Sí, van a esperar que te viejita, eso que me da rabia. ¿Ah? No entiendo eso. ¿Ah? Típico. Mira, en el 2023 hicieron una cosa que a mí me encantó, que es que el Día de la Mujer hicieron como un homenaje a Xiomara Moreno y nombraron todo el año eso. A mí eso me encanta porque eso es sorpresivo, yo no sé de dónde viene, cómo sale y cómo se hace bien. Ajá, yo digo, ¿cómo será el Teatro Nacional? ¿Será que yo tengo que hacer campaña? Yo no me veo haciendo campaña, pero bueno. Ese llega, tú vas a ver. Se llega. Sí, cuando no me acuerdo ni quién soy. En esta entrevista yo tenía mucho miedo de no acordarme. Gracias a Dios tú tienes la chuleta. Yo te agradezco mucho de verdad. Entonces, tú te imaginas de aquí a 10 años que me voy a acordar yo ya.
Ay, esto lo hice yo, no No, me me ha acuerdo. pasado con varios entrevistados que están muy mayores, tengo que irle diciendo Ajá, entonces, ¿para qué yo quiero un premio nacional cuando ya esté vieja? No, lo que quiero es ahorita. ahorita. Exactamente. Mi papá, cuando éramos muy chiquitos, que nos cargaba, nos decía, no hagan teatro. Pregúntame tú. Pregúntame tú. Yo no sabía que era teatro, pero él nos cargaba, pues me acuerdo Y perfectamente lo que teatro. decía, nunca hagan teatro, nunca sean policías ni nada de eso con la ley. Eran tres, la otra se me olvidó, pero esos eran como, Bombero, no, era policía. ¿Ah? militar. No, porque él admiraba a los militares. Ah, ok. Esa no va por No ahí. entraba. No entraba. Era policía, es que esa cosa no le gustaba, que tuviera, no, él ni siquiera estaba pensando en el policía, sino ser autoridad, esas cosas del orden, no. Teatro, que yo no sabía qué era, y la tercera que ya se me olvidó, pero lo que yo me acuerdo es que qué cosa sería esa cosa que era teatro. Bueno, pasado el tiempo en el liceo, empezamos a hacer teatro con José Simón, y por supuesto yo no le iba a decir a mi papá que estábamos haciendo teatro. Esa es bien interesante, porque el primer día que nos llaman para hacer teatro era un sábado en la mañana. Y mi papá, ¿cómo hacemos con mi papá? Entonces yo le dije a mi papá, mira, tengo que estudiar matemáticas porque nos van a hacer un examen y yo siempre decía la mentira, verdad, verdad, mentira. Era verdad que nos habían contratado un profesor que nos explicaba matemáticas muy bueno, pero él no nos daba este sábado en la mañana, era otro día, o sea que Se tenía pasé. un poquito. Exacto. Y mi hermano dijo que tenía sus prácticas de gimnasia, pues era muy bueno en gimnasia. Nosotros no sabíamos nada y cuando yo llegué a la primera clase estaba Javier Moreno ahí y yo también. ¿Y tú qué haces aquí? Ay, imagínate. Los dos Lo mismo que estaba haciendo. y empezamos a hacer teatro. Cóchale. Y nos compinchamos para que mi papá nunca supiera. Después, con el tiempo, cuando ya tenía 18 años, mi mamá y mi papá se separaron y mi papá se fue a vivir a Boconó. Y en una de esas le llegó el periódico de que hacíamos algo, así más. Y entonces yo pregunté, ¿y qué dijo? Dijo que los hijos de mi mamá eran muy inteligentes. Y yo dije, "Ay, Pero está los llegó a bravísimo". ver ¿Ah? en la... Acuérdate que no. Sí, sí. Teatro no. No me preguntes por qué. Esa es una de las dudas que uno se queda para siempre. Pero ¿cómo le preguntas tú teatro por qué no? Que a mi mamá le encantaba todo eso y todavía hasta último le encantaba eso. Vaya a ver teatro. ¿Cómo te vas a quedar en la casa? Salgan, vayan a hacer algo. Exactamente. Yo admiro muchísimo a Peter Brook porque tuve la oportunidad de verlo en el festival. A Tadeusz Kantor, que me cambió la forma de entender el teatro también. Este, Mira, Hugo Live era un gran director, pero cuando te digo un gran director era importante, pero bueno, la vida, las circunstancias. Eduardo Gil era un hombre genial. Bueno, mis compañeros de trabajo eran buenos en su momento, creo. No sé, yo siempre tan malvada, pero sí, también me ha gustado lo que han hecho y otras cosas no. Pero así como una influencia de dirección, no podría saber. Es lo que me daban en las clases, todo lo que me dieron de estudiar, de cómo se hacían las cosas. El Pero mayor reto de tu vida, en tu vida profesional. no, o pasa, es que los Bueno, retos cambian. exacto. Mira, mi primer reto fue empezar a hacer teatro. Mi primer reto fue hacer de actriz cuando eso no me interesaba. Mi primer reto fue dirigir, un reto importante fue dirigir la misión de los alemanes, después que me habían llevado a Alemania, a conocer todo eso. Tú te imaginas el peso que yo tenía encima, era como Atlas y el mundo arriba, muy fuerte. Fue un gran reto hacerlo y que yo siento que me quedó no solo bien, después de eso no encontraba qué hacer, porque como que la cosa me superó, era muy importante todo lo que me pasó ahí. Ser directora de la escuela, para mí, de la escuela de arte, fue un gran reto en su momento. Ahorita me lo han ofrecido otra vez y he dicho que no, porque que lo haga otro, le toca a otro hacer la tarea. ¿Qué más? Ay, no sé, la palabra reto. Es como la palabra reto, yo la pongo siempre pegada a la palabra riesgo.
que ha sido riesgoso, o sea, como Sí. que hubo como peligro de cambio, así. Ahorita no sé, ahorita anoche que estaba trasnochada precisamente estaba pensando, ¿y en qué nos vamos? ¿Qué se te ocurre, Ajá, Xiomara? ¿qué tienes ahorita en mente? Lo que pasa es que eh, yo ahorita estoy en una... Bueno, espera que Recife se la estrene, ¿no? no, yo a Recife ya la Ya, declaré que yo no la voy a hacer. Ya está. Porque esa obra en el fondo tiene un duelo y sí. no me quiero meter ahí. Ok, pero es que en estos días dije, ¿y si vuelves a hacer crítica? Dije, no, 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 no. Vamos a ver cómo nos va con esta cosa de Javier Moreno ahorita, que no es riesgosa. Ahí está Juan Carlos Duque, que lo está haciendo muy bien. Él es el que arma la estructura y le da la fuerza y tiene el apoyo. Casi que yo estoy ahí casi de adorno y eso me gusta. Pero no sé, no. Ay, me hacen muchas preguntas difíciles. Dime cosas que pueda responder. Estoy aplazada. Y voy a Bueno, decir, vino una entrevista que me sacar 01. no, Todo lo así que me no pegó, pregunten. esta nota es 11. ¡Ay! 11 todavía es un número bonito, pon 12. Ok. 12 es feo, 12 no tiene sentido. Mira, todas las dramaturgas mayores que yo ya se fueron. Qué cosa tan fuerte. Queda Lisa Lerner, pero ella escribió una, dos. Pero Elisa ya está como separada Sí. del medio teatral, ¿no? Entonces pareciera que yo marco como una generación que todavía está ahí. Yo siempre digo que yo soy de la raza de los dinosaurios que nunca morimos, estamos ahí presentes. Pero yo creo que mi mayor aporte es la motivación que yo le genero a mis cercanos, sean estudiantes o trabajen conmigo. Hay algo que hace que Amigos. ajá, ellos, ellos terminan generando cosas. Yo siempre he dicho que uno no le enseña a la gente lo que uno quiere enseñarle, que son ellos los que escogen que van a aprender. Por ejemplo, hubo una generación que aprendieron a irse del país. Yo no entiendo, porque eso coincidía con las invitaciones que me daban a mí afuera, y ellos aprendieron que eso era la vida. Bueno, allá ellos. Yo siempre digo, bueno, pero han hecho teatro afuera, ok, entonces sí tuvo sentido que se fueran. No eran solo gente que se fue y a nada. Hay otros que escriben, otros que... Y siempre está como esa relación, oye, ¿me puedes leer esa obra a ver qué te parece? Y yo soy muy cruel y muy dura y le digo, esto está bien, esto está mal, bote esa obra, esto no sirve. Y ellos dicen que yo soy muy ruda. Pero que digo, ¿para qué vamos a perder el tiempo? Diciéndote, ay, qué bonito, pero sí es como, no. Hace poco fui a ver una obra de un amigo mío que es un éxito, no voy a decir de quién, es la cosa exitosa. Yo la estoy viendo al lado de él, le dije, el final es políticamente incorrecto, porque esa no es la moral que se maneja. Y bueno, ese está todavía ofendido. Pero yo sé que le va a caer la locha y va a entender que cuando yo le estoy diciendo eso, es porque le quedó falso eso. Porque cuando no hay verdad, tú dices, esto esto no es, esto está forzado. Pero si tú logras conseguir la verdad en lo que estás haciendo, todo funciona. ¿Qué hora es? Ya. ¿Qué hora es? No, ¿qué obra es? No, que día queda la hora, no. Ya hemos hablado mucho. Bueno, para No finalizar. puedo. Yo soy como un cura en Ok. esas cosas. No puedo relatar de quién ni cómo. Ok, bueno, para finalizar, ¿qué significa en tu vida el teatro? Mira, el teatro para mí se transformó en todo. Me río mucho de una gente que hizo una tesis sobre mí y en los comentarios que hizo y que me llegaron fue, pues que de ella lo único que se puede hablar es de teatro. O sea, ella no, ella Como todo es Guadalupe, pues lo tuyo es puro teatro. Esto me dicen mis hermanos. Este, mira, yo hago todas las cosas en función de teatro. No necesariamente que lo esté haciendo, o es ir a verlo, o es ir a comentar algo, o es venir a una entrevista de teatro por la memoria del teatro, todo tiene que ver con eso. Entonces,
creo que el teatro es una circunstancia de mi vida, escogida por culpa de mi papá, que no sé por qué no quería que hiciera teatro. No sé, yo creo que es que le daba miedo a la gente, ¿no? Pero lo que yo me he dado cuenta es que la gente de teatro es más buena gente que otra gente. La gente le tiene miedo por lo exagerado, puede ser, Sí, no, ¿ah? Que son menos, ¿cómo se dice esto? Ay, menos ocultos en sus vidas. Puede ser, y por eso les cae, pero no son malas personas en general. Compiten como puede competir un médico con otro médico, con una gente que venda queso con otro que venda queso. O sea, compiten, pero no son malas personas. O sea, a las que yo he conocido o yo he tenido mucha buena suerte. Y las cosas, como en todas las relaciones, te peleas, unes, qué sé yo, y al final vuelves a ser amigo. Entonces, ¿qué hay ahí en el teatro? Como una familia eterna. exacto. Lo que pasa es que el teatro tiene problemas económicos, porque eso sí lo quiero decir. Ujú. Voy a decir una cosa política. Es un país que no determine que el teatro debe ser apoyado, porque en ninguna parte del mundo el teatro se sustenta por sí solo, sabe que está condenando una parte de su historia. Y eso nos pasa a nosotros, pero nos pasó con la cuarta y nos pasó con la quinta, porque yo no le veo el apoyo. El queso a la tostada. Porque entonces Esa tendrás estaba más. entre las preguntas. El apoyo, la serie de largo. Bueno, ya la sabes. Deseo que esta actividad de hacer memoria a través de entrevistas a creadores se mantenga en el tiempo y genere productos de todo tipo y sobre todo artísticos. Fui feliz en este encuentro y les agradezco este instante compartido con un fuerte abrazo eterno, Xiomara. 1 de julio del 2024.